Eh, Hola y bienvenidos a a esta inmersión profunda que haremos hoy. Nos vamos a meter literal y figurativamente bajo tierra. Vamos a hablar de la construcción del metro de la Ciudad de México. Un proyecto que arrancó por allá de 1967, ¿no? Y que, resultó ser algo más que solo túneles y estaciones. Se convirtió, casi sin querer, en una ventana. Una ventana única al pasado más profundo de la capital. Exacto. Es que hay que pensar que debajo del asfalto, del concreto que vemos hoy, pues, hay siglos y siglos de historia acumulada, capas sobre capas. Claro. Entonces, cuando empezaron esas excavaciones tan grandes, especialmente las que eran a cielo abierto, que bajaban a veces más de 10 metros. 10 metros. Vaya profundidad. Sí, una barbaridad. Y bueno, esa ofreció una oportunidad arqueológica que no se había tenido antes a esa escala en la ciudad. Y me imagino el desafío, ¿no? Por un lado, la urgencia de construir el metro, la modernidad avanzando. Y por otro, la historia brotando del suelo. Totalmente. Era una carrera contra el tiempo, en cierto modo. La urbanización rápida siempre amenaza con borrar estos vestigios, ¿sabes? Claro. Por eso fue crucial que se implementara un programa específico, lo que se llamó Salvamento Arqueológico. Salvamento arqueológico. ¿Qué implicaba exactamente eso? ¿Ir corriendo delante de las excavadoras? Bueno, un poco sí, pero de forma organizada. La idea era registrar y recuperar toda la información y los materiales posibles antes de que la obra siguiera y se perdiera para siempre. Entiendo. Y no solo se excavaba justo donde iba a pasar el túnel o la estación, también se analizaban las áreas cercanas, lo que llamaban zonas de amarre. Zonas de amarre. ¿Para qué servían? Como para tener una idea del contexto general. Justo eso, para no sacar las piezas, digamos, de su entorno completo, para entender qué había alrededor, cómo se conectaba todo. Porque una pieza aislada te dice algo, pero en su contexto te cuenta una historia mucho más rica. Tiene todo el sentido. Ok, entonces, vamos a desempacar esto. ¿Qué tipo de secretos, qué historias, qué fue lo que empezó a revelar la tierra bajo la metrópoli? Pues mira, hubo hallazgos de todo tipo y de muchas épocas distintas. Pero quizás uno de los más icónicos, por lo inesperado y por donde apareció, fue cerca de la estación Pino Suárez. Pino Suárez, pleno centro de la ciudad. Líneas 1 y 2, ¿no? Un nodo importantísimo. Exactamente. Ahí, en medio de todo ese bullicio moderno, apareció una estructura prehispánica. Un adoratorio circular dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl. Ejecatl, el dios del viento mexica, ¿cierto? El mismo. Y no era cualquier estructura, Se considera una de las más antiguas recuperadas de ese tipo. Junto a ella se encontraron ofrendas, otros elementos ceremoniales. Aztecas, claro. ¡Qué locura! O sea, estás cavando para hacer una estación de metro y te topas con un templo azteca. Me imagino la cara de los ingenieros. Sí, debió ser impactante. Y claro, una complicación logística importante para la obra. Y supongo que la pregunta inmediata fue, ¿qué hacemos con esto? ¿Se documenta y se sigue? O, ahí se tomó una decisión que fue bastante notable para la época. Se decidió preservar la estructura, integrarla. Integrarla. ¿Cómo? Pues hoy en día, si vas a la estación Pino Suárez, puedes ver el adoratorio. Está ahí mismo, dentro de la estación, protegido, claro, pero visible. Es un testimonio directo, ¿no?, de ese pasado que yace justo debajo. ¡Qué increíble! Poder ver eso ahí mismo. Es un recordatorio constante. Pero me decías que no todo fue azteca, que las sorpresas iban más allá. Sí, mucho más allá, porque las excavaciones en otros puntos nos llevaron a un pasado remotísimo. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Porque una cosa es encontrar vestigios de la ciudad prehispánica que sabemos que está debajo. Claro, Tenochtitlán está ahí. Pero, ¿qué más apareció? Pues fíjate, en la zona de la estación Talismán, de la línea 4, y también cerca de Peñón de los Baños, por la línea 5, ahí la sorpresa fue mayúscula. Aparecieron restos de fauna del Pleistoceno. ¿Pleistoceno? Espera, ¿hablamos de la era de hielo? Exactamente, de la era de hielo. Huesos de mamut. ¿Mamut? Sí, mamut. Y también de bisonte, de camello, caballo antiguo. Toda esa megafauna que habitaba el Valle de México hace miles y miles de años. Pero, ¡qué increíble! O sea, estamos hablando de que debajo de la ciudad moderna, de las calles, de las casas, había restos de una sabana prehistórica. Algo así. Es pensar que por donde hoy corre un vagón del metro,
hace 15.000, 20.000 años, quizás más, caminaban mamuts. Eso sí que te vuela la cabeza. Cambia por completo la perspectiva de la ciudad. Ya no es solo la historia azteca o colonial, es algo mucho más profundo. Totalmente. Y eso es, yo creo, lo más fascinante de estos descubrimientos, la superposición de épocas. Es como un libro con muchas páginas, todas escritas en el mismo lugar. Claro, tienes la prehistoria con los mamuts, luego el salto a lo prehispánico con el templo de Écatl. ¿Y qué hay en medio o después? Pues mucho. Además de estos extremos, las excavaciones revelaron una cantidad enorme de vestigios coloniales, cimientos de edificios antiguos, por ejemplo, como los del Hospital de San Lázaro. Ajá. También se encontraron restos de los acueductos que traían agua a la ciudad colonial, muchísima cerámica de esa época, que nos habla de la vida diaria, ¿no? Claro, de cómo vivía la gente. Y no solo eso, también elementos del siglo XIX, viejos sistemas de drenaje, por ejemplo, e incluso, bueno, hallazgos un poco más sombríos, como osamentas en lo que fueron antiguos cementerios que ya estaban olvidados. Cementerios olvidados bajo la ciudad. Sí, como el de San Gabriel, por ejemplo. Al excavar, aparecieron restos humanos. Imagínate la sorpresa. Vaya. O sea, cada palada de tierra literalmente podía destapar una era distinta, una historia diferente. No solo objetos, ¿verdad? Mencionaste estructuras. Sí, claro. No solo eran vasijas o huesos. Se localizaron estructuras de distintas épocas y funciones. Por ejemplo, cerca de la estación San Joaquín, en la línea 6, se encontraron restos de unidades habitacionales teotihuacanas. Teotihuacanas, o sea, anteriores a los aztecas. Sí, del periodo clásico. Y eso ayudó a entender mejor hasta dónde llegaba la influencia o la presencia teotihuacana en esta zona del valle. Interesante. ¿Qué más? Bueno, algo muy impactante fue en Azcapotzalco, también en la línea 6. En la zona de la antigua refinería, se excavó un área muy extensa que resultó ser una zona de enterramientos del periodo posclásico. Enterramientos. Muchos. Muchísimos. ¿Más de 300 entierros humanos? 300. ¡Qué barbaridad! Eso debió ser un trabajo arqueológico inmenso. Lo fue. Y nos dio muchísima información sobre las prácticas funerarias, la población de esa época en esa zona, además, claro, de encontrar los sistemas constructivos propios de los mexicas, restos de chinampas, de calzadas. Las chinampas, claro, ese sistema agrícola tan característico. Exacto. Y también de la época colonial, pisos originales, muros, drenajes. Todo esto nos permitió ir armando el rompecabezas, mapear dónde estaban los asentamientos antiguos, las zonas ceremoniales, los sistemas hidráulicos, entender mejor cómo evolucionó la ciudad, cómo se vivía en cada periodo. Se recuperaron miles de objetos, me imagino. Cerámica, herramientas de piedra. Mencionas el mapeo y la reconstrucción de la vida. Más allá de rescatar piezas individuales, que ya es valiosísimo, ¿cuál dirías que fue el gran legado, la gran aportación de todo este esfuerzo arqueológico que ha continuado por décadas en el metro? Ujú. Yo creo que son varias cosas importantes. Primero, lo obvio, la enorme cantidad de información y de patrimonio material que se rescató, que de no haber sido por este programa de salvamento, simplemente se habría perdido para siempre bajo el concreto y el acero. Claro, eso es fundamental. Pero quizá a un nivel más metodológico y de conocimiento a largo plazo, la experiencia del metro fue pionera. Obligó a desarrollar y a perfeccionar las técnicas de lo que llamamos arqueología de salvamento urbano a gran escala. O sea, como excavar y registrar eficientemente en medio de una obra gigantesca y con presión de tiempo. Exactamente. El método sistemático que se implementó aquí, con las excavaciones, los sondeos, el registro detallado, las zonas de amarre, todo eso se convirtió en cierto modo en un modelo a seguir para otros proyectos similares, no solo en México, sino en otras partes. Interesante. Y el resultado de todo eso, ya son más de 50 años desde que empezó, ¿no? Sí, desde 1967. Más de medio siglo. Pues el resultado es que se ha podido elaborar un mapa arqueológico del subsuelo de gran parte de la ciudad, entender la secuencia de las ocupaciones, cómo estaban distribuidas en el espacio a lo largo de miles de años.
Un mapa bajo el mapa actual, digamos. Algo así. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia de la Cuenca de México, pues nos da una visión muchísimo más rica, más compleja, más matizada de cómo se desarrolló todo aquí. Entonces, es una especie de paradoja, ¿no? Una mega obra de infraestructura moderna que a menudo vemos como una amenaza para el patrimonio histórico. Sí, que puede serlo si no se maneja bien. Claro, pero en este caso resultó ser crucial para revelar ese patrimonio, para rescatarlo y para entenderlo mucho mejor de lo que lo entendíamos antes. Absolutamente. Yo creo que la experiencia del metro demuestra de forma contundente la importancia vital, crucial, de integrar la investigación arqueológica desde el principio, desde la planificación, en cualquier gran proyecto de infraestructura urbana. No como un añadido o un estorbo, sino como parte del proceso. Exacto. Es la única forma real de encontrar un equilibrio entre el desarrollo, que es necesario, y la preservación de nuestro pasado, que es, bueno, es nuestra identidad. Es realmente increíble detenerse a pensar en eso, que cada día millones de personas viajan en el metro, van a sus trabajos, a sus casas, y lo hacen literalmente sobre capas y capas de historia acumulada. Sí. Es una ciudad construida sobre otras ciudades, sobre otros mundos incluso, si piensas en los mamuts. Exacto, es vertiginoso. Y bueno, nos deja con muchas reflexiones, ¿no? Con preguntas flotando. Siempre. Por ejemplo, ¿cuántos secretos más guardará ese subsuelo que pisamos todos los días sin siquiera pensarlo? ¿Cuánto más habrá ahí abajo que aún no conocemos? Seguramente muchísimo. La ciudad es inmensa y su historia profundísima. Y también, ¿cómo cambia nuestra percepción de la ciudad moderna, de nuestro entorno cotidiano, al ser conscientes de que caminamos sobre vestigios de mamuts, sobre templos aztecas, sobre conventos coloniales olvidados? Nos hace verla diferente. Yo creo que sí, o debería, ¿no? Le da una profundidad, una densidad histórica que quizás no percibimos a simple vista. Y una última reflexión, mirando quizás más al presente y al futuro. ¿Qué otras megaobras actuales, en la Ciudad de México o en otros lugares, podrían estar en este momento revelando o quizás destruyendo partes desconocidas de nuestro pasado sin que lo sepamos del todo? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y subrayan la importancia de mantener esa vigilancia, esa integración de la arqueología en todo proyecto que remueva la tierra a gran escala. El pasado sigue ahí abajo, esperando. Sin duda. Un tema fascinante. Muchísimas gracias por esta excavación conjunta en la historia bajo nuestros pies. Gracias a ti, ha sido un placer conversar sobre esto.